Bien amigos, continuamos en Revista 110. Vamos a hablar de un tema muy interesante porque para la República Dominicana, un país que su población en la mayoría no habla dos idiomas, y diríamos que apenas muchos hablan el idioma español, pero hay un proyecto interesante del Ministerio de Educación de la República Dominicana sobre un programa de aprendizaje del idioma inglés, desde el inicio, el básico, en la escuela pública, que me imagino que también esto llegará al sistema privado también. Pero tenemos aquí el doctor Miguel Mariñez, que es el coordinador general de ese programa, y la señora María Elena O'Rourke, que es la coordinadora administrativa del programa. Queremos darle la bienvenida aquí al programa Revista 110 y explicar a ustedes que nos digan esta interesante noticia, porque nosotros queremos una población bilingüe en República Dominicana. Adelante, señor Mariñez. Sí, muchas gracias. Bueno, el programa de aprendizaje de inglés recientemente creado, se creó la unidad de coordinación del programa de aprendizaje de inglés. Esto enmarcado dentro de lo que es la educación para una vida mejor, dentro de este eje, y procura este programa dotar a los estudiantes, todos los estudiantes del sector público, de las competencias lingüísticas necesarias para, una vez que concluyan sus estudios secundarios o preuniversitarios, puedan acceder al campo de trabajo con muchísimo más facilidad. Esto independiente de los demás beneficios que ofrece a una persona el dominar una segunda lengua. En este caso, el idioma inglés, como todos sabemos, es una lengua mundialmente hablada por muchas personas. El lenguaje internacional. Exacto, la lengua exactamente. Hoy en día el que no sabe inglés es como si fuera analfabeto en el sentido de dominar una segunda lengua. Entonces, el Ministerio de Educación, como a iniciativa del doctor Roberto Fulcar, su ministro, ha concebido la idea de este programa con la finalidad de que los estudiantes, sobre todo los que salen de la secundaria, salgan con las competencias lingüísticas requeridas para insertarse en el mercado laboral con la mayor calidad posible. Hasta ahora hemos tenido 8 años de escolaridad, durante los cuales los estudiantes lamentablemente no salen con las competencias que se requieren para verdaderamente desenvolverse en un campo donde se requiera el dominio del idioma inglés. Por lo tanto, este programa va a venir a llenar ese vacío, va a venir a traer a los centros educativos una enseñanza mucho más efectiva, mucho más acabada, de manera tal que los estudiantes esta vez sí realmente se garantice que aprendan el idioma inglés. María Elena, háblanos un poquito de la implementación, de cómo funciona en sí. ¿Dónde inicia? ¿Cómo los estudiantes, cómo se divide el programa? Porque estaba escuchando en la pausa que hasta de 8 años, o sea, toda casi la educación básica. Háblanos un poquito. Sí. Perdón, bueno, este programa comienza intensivamente como un programa de alto impacto, que así es que se llama, programa de inglés de alto impacto, para llenar el pilar de la empleabilidad. O sea, lo que se quiere es darle la oportunidad a todo aquel que todavía no ha salido, por eso se comienza de los últimos 2 años, darle esa oportunidad de que también puedan adquirir este idioma. Se va a trabajar el país entero, pero en los centros de jornada extendida académicos, inicialmente. Luego vamos a ir modificando, añadiendo los otros, pero solamente va a ser en los académicos de tanda extendida, para disponer de esas 2 horas adicionales de la tarde, todos los días de 2 a 4 de manera intensiva. No se va a tocar el programa de la mañana, van a seguir normal. Son 2 horas de inglés diario por estudiante. Para este proyecto, correcto. Bien. De lunes a jueves, para unas 8 horas durante la semana. Se comienza con un piloto, que ya de hecho prácticamente arrancó, y buscamos mediante ese piloto el determinar las condiciones, todo lo que es la logística de implementación del programa, para cualquier ajuste que haya que hacer de lugar se realice antes de comenzar a implementar ya el programa a un nivel macro, es decir, a un nivel nacional con todos los centros educativos. Mire, hay una cosa que para mí, desde el punto de vista comparativo,
requiere una explicación adicional. Por ejemplo, una cosa es tener una educación bilingüe en República Dominicana, y de eso sabe mucho María Elena O'Rourke, porque ella tuvo colegio bilingüe y ha estado trabajando mucho en esos temas desde hace muchos años. O sea, cuando usted tiene una educación bilingüe, como muchos colegios que hay aquí, sus hijos son bilingües, ¿verdad? Pero aquí es diferente. Aquí tú dices, bueno, lo que hemos tenido no ha funcionado, que es una materia de inglés, en un tal curso, y usted lo toma para aprender silla, mesa, esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Perfecto. Es como decirle, usted es bilingüe hasta la H, si después de ahí no sigue. Sí. Pero, esto que ustedes están implementando, dice, bueno, lo que vamos a hacer no es una educación bilingüe, pero sí vamos a tener la tanda extendida a los centros que tienen tanda extendida, Claro. de 2 horas de lunes a jueves. O sea, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista técnico, para ustedes dos, le pregunto, esto puede ser factible para tener un estudiante bilingüe? Bien. Ser bilingüe implica algo más que dominar una lengua en los términos lingüísticos. Implica el dominio también de la cultura de esos países de habla inglesa. Por eso en los colegios bilingües tienen la educación completa en las dos lenguas, en inglés y en español. En cualquier, bilingües pueden ser cualquier dos lenguas. Claro, Eso es claro. lo que se amerita. Claro. Claro. En este caso estamos refiriéndonos a el español y el inglés. Entonces, esa biculturalidad que se da en esos programas bilingües, de los colegios bilingües, es lo que quizás no va a permear tanto el programa del inglés lingüístico, que se requiere básicamente para desempeñarse en un contexto determinado, porque la educación bilingüe se dirige más bien a un público que esté estudiando toda su educación en las dos lenguas, ¿verdad? En este caso, nosotros lo que vamos a procurar es dotar a los estudiantes de las 4 destrezas fundamentales del idioma inglés: la escucha, el habla, la lectura, la escritura. Entonces, con esas 4 destrezas, ese bachiller va a salir completamente capacitado para poderse desenvolver en cualquier ámbito laboral. Y por qué no, un ámbito también social y cultural, porque no estamos hablando de que el inglés va a ser solamente un inglés técnico que va dirigido solamente al trabajo. Ese es el beneficio número 1, porque es uno de los beneficios más importantes en términos de la empleabilidad. Ahora bien, en términos personales, los beneficios son maravillosos, conocidos por todos. El dominar una segunda lengua. Entonces, desde ese punto de vista, sin entrar en el tecnicismo de lo que es la educación bilingüe o no, la persona va a ser bilingüe porque domina 2 lenguas. Viéndolo estrictamente como eso, como alguien que domina 2 lenguas, bueno, pues bilingüe, Sí, 2 sí, lenguas. sí, sí. Entonces, el propósito del programa es, nuevamente, formar a los estudiantes a nivel lingüístico, sobre todo, para que puedan desenvolverse satisfactoriamente en cualquier contexto laboral y social. Y María Elena, ¿en qué punto esto, diríamos que casi puede ser parecido al inversión, el inglés por inversión que tiene el Ministerio de Educación Superior, que ya aplica para allá, diríamos que lo están en universitario o más? ¿Qué diferencia tiene uno con el otro? O si este estudiante, cuando termine la educación secundaria, puede incluirse en inversión total, que quizás ayudaría mucho más. Entendemos que sustituiría ya O al sea, estudiante. llegaría a la educación superior sin necesitar. Ya Exacto, sin necesitar claro. otro refuerzo. Eso es lo que queremos. Perfecto. Bien, y hablando del plan piloto que usted mencionó, no sé si María Elena nos dice o el doctor, ¿cómo funciona? ¿Qué tiempo vamos a estar con un plan piloto? ¿En cuántas escuelas de tanda extendida va a funcionar? ¿Qué tiempo? Y para llevarlo a las 1000 y tantas escuelas de tanda extendida, ¿cuáles serían los plazos? Bien, el piloto, como dijimos, comienza ahora hasta que concluya el año escolar. Lo que quisimos es aprovechar este tiempo que tenemos todavía antes de concluir este año escolar para que los estudiantes que se encuentran en quinto y sexto de la secundaria pues puedan beneficiarse del programa. Ya luego se irá insertando en los demás cursos hasta lograr la alineación curricular, que es el fin último que se procura, es decir, donde ya todos los grados se esté impartiendo el inglés
de la misma manera, con la misma metodología. Y en esta primera etapa, en la etapa del piloto, se va a trabajar con 10 centros educativos en los 5 ejes nacionales. Es decir, se va a trabajar con 2 centros educativos por eje. Lo que acaba de decir el doctor Mariña es muy importante, porque la segunda fase, después de haber experimentado diferentes materiales y estar trabajando a nivel nacional, estaremos trabajando con el currículum y recomendando, siendo parte del equipo, para actualizar el currículum que tenemos nacional en inglés. Ahora mismo vamos a impactar en la primera fase 646 centros educativos, aunque son 1000 y pico, como usted mencionó, solo vamos a trabajar en los académicos. Estamos hablando de 74,000 estudiantes aproximadamente. ¿Usted le llama, ¿a qué usted se refiere con los académicos? Académicos. Porque tenemos escuelas técnicas, los Sí, politécnicos. sí. Los politécnicos, sí. Que los politécnicos Sí. tienen otro sistema porque tienen Lo de doble que ellos se inglés. especializan en otra cosa y ustedes Sí, le dan sí. el inglés a los que Sí. no tienen A los nada. que no Sí, tienen claro. nada. Bien, Correcto. hay un tema importantísimo. 2 horas diarias, eventualmente, a más de casi 2,000 escuelas serán, cuando sean todas las de educación. ¿Dónde ustedes van a conseguir los profesores? Exactamente. Y el nivel técnico de los profesores. Claro. Que tenemos muchísimos problemas. Yo he tenido, por ejemplo, un nieto que me dice, el profesor de inglés mío sabe menos que yo. Sí, claro. Me dice mi nieto, ¿verdad? Yo digo, no lo diga él. Claro, claro, claro. Esa es una pregunta realmente muy, muy interesante, muy importante, sobre la cual de hecho hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando en ese proceso de evaluación para luego clasificar y luego seleccionar al personal docente que va a trabajar en este programa. Porque para trabajar en un programa como este se requiere unas ciertas competencias, un cierto dominio, un cierto nivel del idioma inglés. Exacto. Estamos buscando inicialmente un nivel B2 aproximadamente para iniciar. Entonces, estamos en ese proceso de evaluación. Se van a evaluar todos los docentes, todas aquellas personas que entiendan que tienen las condiciones y el nivel para ser docente, para impartir clases de inglés en este programa, al igual que también a todo el estudiantado. O sea, nos vamos a asegurar a través de ese proceso de evaluación Exacto. de que verdaderamente los docentes tengan las competencias que se requieren. ¿Quién va a hacer esa evaluación? Hay un equipo técnico Sí, hay un equipo técnico, claro. preparado para eso. Sí, sí. De la unidad, pero también Ahí es no pueden poner ahí amiguitos y amigos de la base. Que- No, imagínense no se va a ustedes, poder, porque- no se va a poder. porque si es así, entonces... No se va a poder señalar de dedo, de que yo independientemente que pueda conocerte, conozco de hecho muchos egresados de programas de maestría, de licenciatura, de universidades, porque soy profesor, y en este caso no se va a poder por El dedo dedo. decir, no, mira, él es un excelente profesional en el área de inglés, vamos a ponerlo no. Tiene que Va a tener competir. que pasar por Ese centro, sí. sí, por esa Esa evaluación, evaluación. sí, que va a ser un escrutinio para determinar que verdaderamente tiene lo que se requiere para cumplir el propósito del programa, porque en todo momento nosotros tenemos un propósito, tenemos un norte, y si no nos salimos de ahí, eso va a requerir de que ese proceso de evaluación sea lo más confiable posible, lo más justo posible sobre todo, porque como bien decía, puede ser, bueno, que se señale con un dedo que fulanito, que fulanita, no, porque eso estaría siendo injusto. Si fulanito y fulanita no tiene Exacto. las condiciones que se requieren para impartir inglés en el programa, fulanito o fulanita lamentablemente no va a ir. No vaya. Que es muy diferente a que una vez que ya el maestro esté trabajando en el programa y demuestre tener algunas debilidades, algunas áreas donde necesita reforzamiento, se lo vamos a brindar Ustedes también. mismos, claro. Porque el programa está diseñado para brindar un acompañamiento continuo. Van a tener inicialmente un entrenamiento, ¿verdad? Pero luego van a tener un acompañamiento continuo, tanto los maestros como los estudiantes. Es decir, no se van a sentir solos, se van a sentir respaldados por la unidad, Sí. ¿verdad?, que está coordinando todo el trabajo, y vamos a tener la posibilidad de hacer cualquier tipo de corrección, de enmienda, a través de la retroalimentación que nosotros vamos a ir recibiendo. Vamos a ir supervisando el trabajo realizado por el maestro en las diferentes aulas. Ustedes saben que va a ser un reto bastante difícil, muy duro para ustedes. Súper difícil. Estamos Primero conscientes. porque conseguir un profesor de inglés bien bueno en una localidad remota, lejos de la capital, no es fácil. Claro. Aunque uno a veces cree eso, pero hay mucha gente en los pueblos,
en la frontera, por ejemplo, que hablan idiomas y lo sí. hablan quizás, que lo aprendieron solo, pero muchas veces esto funciona. Lógicamente Claro. esos profesores ustedes lo cogen y lo ponen en orden. En el proyecto de ustedes, en el plan, ¿cuándo ustedes creen que comenzando ya realmente ese estudiante está preparado? Vamos a hablar de años. No de años desde ahora en adelante, sino cuántos años requiere real efectivamente, aunque lo han dicho, pero requiere ese estudiante para tener el dominio de las dos lenguas, aproximadamente. Son 6 niveles del marco común europeo, Ajá. ¿verdad? Y cada nivel lleva 120 horas aproximadamente. Cada nivel 120 horas. Cada Sí. nivel del marco común europeo. Ok. Eso va a depender, obviamente, de unas condiciones ya de tipo de la personalidad del estudiante, de factores socioculturales también. Porque, bueno, y en este caso nosotros también vamos a brindar la oportunidad al estudiante de que en ese aspecto sociocultural tenga ese contacto que se necesita para poder poner en práctica los conocimientos que se adquieren en el salón de clase. Y ahí habrá calificación, o sea, se supone que no es que pasa todo el mundo. No. Bueno, ese sistema de evaluación, como mencionaba María Elena, está basado en el marco de referencia común europeo, donde se tienen delimitado muy claramente a qué nivel corresponde el desempeño del individuo en todo momento. Entonces, el estudiante tanto el profesor como el estudiante va a tener la oportunidad de constantemente monitorearse y ver en qué nivel ya está, ¿verdad? Porque va a recibir una retroalimentación de la plataforma con la cual él va a interactuar, tanto el maestro como el estudiante. Esto va a presionar un poquito quizás a los colegios privados que no son bilingües. Quizás lo va a llevar a tener que forzar para insertarse también en el programa, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, alguna... Aquí estoy viendo el tema de los ejes, esos porcentajes que se pusieron en las diferentes zonas, ¿cómo se determinaron? ¿Por la cantidad de estudiantes? Sí, por la cantidad de estudiantes en cada eje. Lo que se va a hacer. 19% en la sur, solo 11% en la norte no tiene el Cibao, 24% en el Cibao, 17% en el este y 29% en el metropolitano. Así es. El ministerio tiene dividido el Cibao en 2, por la cantidad de estudiantes que hay, por lo amplio que es. O sea que nosotros tenemos casi 36%, 35% de los estudiantes nacionales están en el Cibao. En el Cibao. Sí. Y 30% en el área metropolitana. Lo importante de esto es preparar a esos jóvenes, porque hablando del sector privado, el sector privado tiene otras condiciones. Sí, ahí están los datos. El sector privado tiene otras condiciones y lo que se quiere es darle la oportunidad a ese joven, ese que vive en la zona este, en la zona norte, donde está el turismo, aquel que está en zona franca, en la línea fronteriza, que sí se puede insertar a trabajar. Eso es lo que se quiere ayudar, poner un ingrediente más para el empleo. Y sobre todo darle la oportunidad a todos por igual, un asunto de equidad, de que un estudiante que aquí tiene todas las facilidades de internet y todas esas cosas, como decía ella, en esas zonas remotas donde no existe tantas posibilidades de interacción, pues el estudiante también tenga la posibilidad de aprender inglés, de mejorar su vida a través del dominio de la lengua inglesa. Yo siempre pienso como el doctor Jacín, que dice que usted se toma una pastilla para el dolor de estómago, para la cabeza, y le daña el estómago. Pero quizás siempre es bueno aprender un idioma, pero no sé hasta qué punto ustedes lo pueden manejar esto, porque estamos diciendo que estamos preparando un estudiante para insertarlo a la parte laboral. Ese estudiante todavía no ha ido a la universidad. O sea, a veces cuando los estudiantes se meten a trabajar, dejan los estudios. Entonces también es un tema también que hay que considerar en el programa para motivar, incentivar a los estudiantes, que no es para que se vaya a trabajar y dejar, porque ya estoy produciendo, no voy a graduarme. Eso es importante. Sí, eso es muy buen punto. Los estudiantes van a salir con un nivel, vamos a decir, técnico, académicamente hablando. Y si además de eso se le suma el dominio de la lengua inglesa, le va a permitir al estudiante la oportunidad de insertarse en el mercado laboral siempre que lo requiera. El objetivo fundamental del programa, como dijimos anteriormente, si bien fue motivado por el asunto de la empleabilidad, pero también tiene muchos otros beneficios, tales como
la oportunidad que tiene el estudiante de Manejar otra ensanchar lengua. su horizonte, Sí, sí. de, por ejemplo, moverse a un grado mayor, porque luego de la universidad, que haga su carrera universitaria, puede luego irse a hacer una maestría afuera, conseguir una beca donde le van a dar un examen en Correcto. inglés y va a un país de habla inglesa a realizar sus estudios. Entonces, él ya va a tener la lengua que le va a permitir entonces acceder a esos, Eso es así. sí, a esos Esto grados va con el mayores. plan mínimo, o sea, con el plan nacional. Esto va, se están transformando todas las escuelas para técnicas, los liceos, los secundarias. Están pasando a ser también politécnicos. Entonces esto va de la mano con ese proyecto. El inglés fortalecido y que salgan con algo técnico, que puedan laborar y aquel que pueda decidir y seguir estudiando, claro que sí, bienvenido será. Pero por eso es que se está fortaleciendo esa parte de la secundaria. Muy bien. Bien. Hay un tema que quisiéramos tratárselo, y es que tradicionalmente las generaciones nuestras tenían unas frases que se usaban en familia, y era: estudia para que no pases trabajo. Estudia a las muchachas, estudia para que no le aguantes vaina a los hombres. Eso eran las cosas que se decían. Pero se decían en un nivel de social mediano y bajo. Arriba era mi papá es médico, yo voy a ser médico, mi papá es abogado, yo quiero ser abogado, para heredar la clientela o porque se manejaron en ese ambiente. Pero hay un tema, y es cuando a uno se le acerca un joven y te dice, ¿qué hago? Y yo creo que ustedes le tienen la solución en vez de los medios. Yo le digo, hazte bachiller y aprende inglés y un teclado. Eso es lo que le digo. ¿Por qué? Porque si aprende el teclado, se va a alimentar con informática. Claro. Y si tiene la base si hace un buen bachillerato, pues ya tú tienes un hombre del futuro que no va a pasar trabajo, Claro, y que esa va a es la idea. aportar Así algo. es. Mi pregunta, decirle, hazte bachiller, un teclado y inglés, ¿es muy poco o debe pedírsele más? Yo creo que es suficiente, vamos a hablar de suficiente. No lo es todo, pero sí es suficiente. Es un buen inicio, porque una persona que domina la parte de la computadora. Sí, exacto. Sí, y además de eso domina el idioma inglés, pues tiene la oportunidad de tener su primer trabajito. que le va Cuando a digo permitir- teclado es computadora. Computadora, Y sí. cuando digo inglés es inglés. Exacto, claro. Entonces, Pero un octavo no es suficiente, ¿verdad? no, un octavo no sería eso, Bien. no. Y Lo que puede queremos- hoy día salir bachiller con esas dos cosas, Claro sin que tener sí. que meterle un año más después. No, Se puede efectivamente. salir bachiller técnico con Puede esas dos salir, cosas. claro que sí, claro. Esa es la idea, Perfectamente la se idea. puede, y esa es la idea, precisamente ese es el propósito. Lograr que ese estudiante salga con un nivel técnico y también dominando la lengua inglesa, de manera tal que tenga la oportunidad de insertarse en el trabajo de ser necesario. Lo ideal es que continúe sus estudios universitarios, que se haga un profesional, pero sabemos nuestra realidad, muchos de esos ¿Cómo estudiantes... ustedes visualizan un fenómeno que solamente había que haberlo vivido para entenderlo? Si usted coge el pensum, el currículum de los años, ¿qué te digo? 50, 60, 70, encontraba inglés, francés. Y si coge los currículum de los últimos 4 años, ve que estaba la informática. ¿Por qué nunca se aprendió inglés, aunque usted no tenía hasta en 2 y 3 cursos el idioma? Esa es una excelente pregunta. Pero en la normal, en la escuela Claro. pública, un profesor de inglés. Pero yo no conozco a nadie que haya aprendido inglés en la escuela. Claro. Mire, para poder tener éxito en el aprendizaje de una segunda lengua, se requieren yo diría, de unos 3 factores fundamentales. Primero, se necesita la motivación para tú querer aprender esa segunda lengua. Segundo, necesitas un instructor capacitado y lo suficientemente motivado como para ser un maestro creativo, un maestro enamorado de lo que hace
y que está dispuesto a crear todo tipo de situación para que el estudiante aprenda. Y por el otro lado está el estudiante, que es el protagonista del proceso, que necesita una actitud lingüística. Es decir, yo quiero aprender el inglés, quizá no tenga mucha actitud, pero mi motivación me va a permitir a mí romper cualquier tipo de barrera. Y voy a tener quizás que trabajar un poquito extra, ¿verdad? Versus aquellos que sí tienen esas aptitudes, pero lo voy a lograr. Lo importante es enseñarle, darle a los estudiantes, brindarle esa sensación de empoderamiento, de que yo puedo lograrlo. Si otros lo han logrado, ¿por qué yo no? Quizás voy a requerir de un poquito más de esfuerzo, un poquito más de práctica, pero también lo puedo lograr. Entonces, lo que existía, para contestar su pregunta, anteriormente, teníamos el inglés como una asignatura más que se veía como una asignatura de relleno. Profesor, y de cada liceo que hay en el país, ¿cuáles tienen ese producto terminado? Es decir, el bachiller con esas dos cosas, hoy día. No, actualmente no se tiene. Ninguno. No, en esas condiciones no. Usted puede tener centros educativos que sí tienen mejores condiciones porque obtuvieron, quizás llegó un profesor más motivado y más preparado que Y otro. esas tardes que tuvieron tanto trabajo para llenar, no se podían llenar con esas cosas. Ahora ese es precisamente el propósito. Sí. Ese es el espacio que va a utilizar el programa. Esas horas de la tarde donde... Porque yo vi una vez que, siendo Rodríguez ministro de Cultura, el cantante, sí, José Antonio, pidió que se le dé las tardes para arte y cultura. Y yo dije, pero ¿por qué no incluyen esas dos cosas y claro, se sale un bachiller técnico? Claro. Sí, la verdad es que como conocemos la situación nacional, tenemos la carencia de los docentes. Pero para beneficio de esta unidad nueva, recién creada, ahora se acaban de examinar, 1000 y algo fueron aprobados docentes de inglés. ¿Dónde vamos a poder llenar eso? Y durante los años pasados, las universidades han estado preparando docentes en el área especial de idiomas. O sea, vamos a tener ese beneficio. Y sobre esa parte de cultura y estas otras, esos docentes que deben llenar esos espacios en las horas de la tarde, realmente se exige que sean docentes. Y tenemos que seguir formando maestros en cultura, en música, en pintura, al igual que el inglés, para seguir llenando esos espacios. Bien. Vamos a agradecer al doctor Miguel Mariñez y a la señora María Elena O'Rourke, coordinadores generales y administrativos del programa de aprendizaje del idioma inglés del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.